Hola, muy buenos días a todos. Un saludo a cada persona que está conectada y que está viendo esta transmisión, este video en Facebook, en YouTube, en cualquier plataforma. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Qué privilegio poder estar una vez más acompañándolos y trayendo una palabra de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Hay una palabra bien preciosa que Dios tiene preparado para el día de hoy para nosotros. Creo que esta palabra puede marcar un antes y un después en la vida de cualquier persona. Y esta palabra, cuando la escuché y cuando Dios me la entregó, creo que es una palabra que todos necesitamos sin excepción, y es algo que va a marcar nuestra vida. Entonces quiero que disponga su corazón allá donde usted está para oír la voz de Dios, para escuchar esta palabra que viene de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Abra su corazón para escuchar esta palabra en el día de hoy. Padre Celestial, en este momento te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. Padre, habla al corazón de cada persona que está conectada, Señor. Habla al espíritu de cada persona que está conectada, Señor. Te pido que abra sus ojos espirituales, sus oídos que tal vez no los han dejado escuchar lo que tú vas a hacer, Señor. Abre su boca, Padre, para que ellos puedan empezar a orar y tener una intimidad más profunda contigo. Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. Padre, bienvenido a cada hogar, bienvenido a cada casa. Señor, háblale a cualquier persona que esté viendo esto, Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor. Yo te pido que toques el corazón de cada persona y que nos muestres qué quieres hacer en el día de hoy, Señor. ¿Qué nos quieres hablar en el día de hoy? Padre, te entrego mi boca para que seas tú hablando a través de ella. Señor, úsame para traer esa palabra que tienes para cada persona. Úsame para poder hablar a tu pueblo y guiar a tu pueblo, Señor. Gracias por este privilegio que me entregas y gracias por la vida de cada persona que está viendo esta transmisión en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hablar, llevamos una serie hablando sobre la intimidad. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo podemos encontrar la intimidad? ¿Qué trae la intimidad hacia nosotros? Y creo que a lo largo de esta serie hemos podido entender de qué manera Dios quiere que lo busquemos. Pero hoy quiero que en la serie y en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, como lo quieras llamar, miremos cómo fue la vida de oración de Jesús. Jesús cómo buscó esa intimidad en la vida de Jesús que trajo a él, cómo él pudo encontrar esa intimidad aquí en la tierra. Y saben que a lo largo de la escritura, mientras vamos mirando, nos damos cuenta cómo hombres de Dios, profetas, los más notables en la Biblia, cómo tuvieron una relación con Dios que hizo que su vida cambiara por completo. Y a través de esa intimidad, a través de esa comunión, de esa relación, ellos conocieron a Dios. A través de eso ellos pudieron conocer a Dios. ¿Qué sacrificios habían? ¿Qué cosas hicieron para ellos poder entrar en esa intimidad con Dios? Habían unos como Abraham, que mientras oraban y entregaban sacrificio, conocieron a Dios. Habían otros como David, que mientras adoraban a solas, conocieron a Dios. Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús también conoció a Dios y tuvo su identidad como un hijo. Y saben que en el día de hoy vamos a ver cómo era la vida y la intimidad de Jesús con Dios. Cómo fue esa intimidad, cómo fue esa oración que tuvieron ellos dos. Y sabe que a través de la oración Jesús pudo comprender muchas cosas y Jesús pudo estar aquí en la tierra igual que nosotros.
Y cuando los discípulos se le acercaron, habían dos cosas que le preguntaron los discípulos a Jesús, y era: enséñanos a orar y enséñanos a tener más fe. Y sabe que hoy quiero que miremos cómo este hombre llamado Jesús, que vino a la tierra, conoció esa intimidad profunda que nadie más pudo tener. Y vamos a mirar unos puntos que quiero que los miremos en el día de hoy. Y es esos puntos que cambiaron la vida de cada persona. Vamos a ver más o menos 7 puntos. No sé cuánto nos dé el tiempo, pero con lo que nos dé el tiempo vamos a ver más o menos 7 puntos que mostraron y activaron esa oración e hicieron que la oración de Jesús fuera diferente a todas las demás. Y quiero que mire esto: cuando Jesús se acercó a orar y cuando Jesús se empezó a enseñar sobre la oración y nos empezó a introducir y a hacernos comprender cómo era esa oración, Él lo que quería era hacernos uno con el Padre por medio de la oración. Y esa oración nos iba a llevar a las obras de Dios. Y quiero que mire esto: cuando Jesús empezó a orar y los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar, la oración que Jesús hizo empezaba diciendo: Padre nuestro. Allá conmigo en su casa diga ya: Padre nuestro. Vamos, repita conmigo: Padre nuestro. Jesús, cuando empezó su oración, empezó llamando a Dios como Padre. Diga conmigo: Padre nuestro. Y saben que Jesús llamó a Dios como Padre. ¿Por qué razón Jesús llamó a Dios como Padre? Y cuando los discípulos le preguntaron: enséñanos a orar, Él dijo: Padre nuestro. Porque Jesús tenía una intimidad con Dios. Jesús tenía una intimidad con Dios. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que cuando Jesús oró a Dios, le dijo: Padre nuestro. Y cuando Dios habló con Jesús, le decía: Hijo mío, Hijo amado. Mire lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 11. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos, léalo conmigo en su casa. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. Quiero que mire eso. Cuando Jesús iba a enseñar sobre la oración, se refería a Dios como Padre. Y cuando Dios le habló a Jesús, le estaba diciendo: Hijo. ¿Saben esto de qué habla? Está hablando de una intimidad que tenía Jesús con su Padre. No era una relación de tío sobrino, no era una relación de amigos, no era ni siquiera una relación de hermanos. Era una relación donde Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Vamos, diga conmigo: Él es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Y saben qué? Nosotros, tú que estás viendo esto, también puedes llamar a Dios como tu Padre. Él es tu Padre, pero necesitas comprender por qué razón Él es tu Padre. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que las personas no tienen identidad. Hay gente que no sabe quién es. Hay personas que no saben por qué están aquí. Y por la misma razón de no comprender, de no tener esa revelación de quién eres tú, no te valoras a ti mismo, no tienes fe en ti mismo, no crees que tú lo vas a hacer porque no comprendes
quién eres tú. Pero ¿sabe qué? Hoy, cuando usted entienda que Él es su Padre y usted es su Hijo, su relación íntima con Dios va a crecer aún más. Ya no va a ser una relación de primos, de tíos, de sobrinos. En el día de hoy usted va a entender por qué Él es su Padre, y esto en qué va a ayudar en su vida espiritual. Y escuche esto: si Él se refiere a nosotros, lo hizo con Jesús diciéndole: tú eres mi hijo. ¿Sabe qué? Si Él está diciendo tú eres mi hijo, es porque hay una relación íntima. Hay una relación que tiene con Él que nadie más comprende y que nadie más entiende. Y esta relación ocurre en el lugar secreto, en el lugar donde nadie más está, donde nadie más te ve. En el lugar secreto es donde ocurre la relación íntima entre padre e hijo. Escuchen esto: la religión cristiana, si lo podemos llamar así, es la única que en medio de todas las religiones exige que tú tengas una relación íntima con tu Creador, con tu Dios. El cristianismo es la única que exige que tú tengas una relación íntima, y es la única religión que te pide que hables con tu Creador, que puedas expresarte con tu Creador. Es la única que exige una relación personal con su fundador. ¿Sabe qué? Por eso no todo el mundo puede llamarlo Padre. No todo el mundo tiene esa relación íntima con Él donde lo van a llamar Padre. No todo el mundo conoce quién es Él y reconoce que Él es su papá. ¿Y sabe qué? Su relación se rompe. ¿Sabe cuándo se rompió la relación íntima? Cuando Adán pecó. Adán arrastró a la humanidad completa y dañó y arruinó la relación íntima que había entre su padre. ¿Por qué? Le voy a explicar esto y quiero que me preste atención. Hay un punto donde Adán comete un pecado y por ende el Señor le dice a Adán: a partir de ahora tienes que salir a buscar qué vas a comer. A partir de ahora tienes que con la piel de los animales vestirte. A partir de ahora, por tu pecado, vas a tener que buscar con qué vas a comer. Vas a tener que sobrevivir. Trabajarás para poder comer. Buscarás. Y escuche esto: ¿qué ocurre en este momento de la Biblia? Cuando Jesús llama y hace la oración hacia su Padre, le dice Padre. ¿Sabe qué significa la palabra Padre? La palabra Padre traduce una palabra que es Abba. Y Abba significa el que me cuida, el que me protege, el que me nutre, el que me da, el que me sostiene. Cuando Adán pecó, ese padre que tenía con él se rompió su relación íntima y él estaba perdiendo el que le creó el lugar donde él comía, el que me provee, el que me da, el que me cuida, el que me alimenta. Su pecado arrastró su intimidad con Dios y hizo que perdiera su relación íntima con Él. ¿Y sabe qué? El segundo punto que quiero que veamos hoy es que una persona que no ora demuestra que su relación con Dios está rota. Una persona que no ora demuestra que su relación con Dios está rota. Y quiero que miremos cómo Jesús tenía esa oración. Escuchen esto: cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando Jesús vino aquí donde tú y yo habitamos, donde tú y yo vivimos, Él no nos enseñó una doctrina teológica.
Él no nos enseñó una doctrina. Cuando Jesús vino a la tierra y pisó ese lugar, nos enseñó algo que es de una relación. Es algo relacional, algo que se trata entre tú y yo, algo que lo tienes tú para mí, que yo te doy a ti. Es algo de una relación secreta, cosas que nadie más puede comprender, sino es entre tú y yo. Él nos modeló una vida de una relación íntima con su Padre, día tras día, momento tras momento. ¿Saben qué? Jesús permanecía bajo esta intimidad. ¿Y saben qué? Jesús, cuando estaba con sus discípulos, mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 15. Quiero que lo lea conmigo allá en su casa. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Quiero que mire esto. Les he dado a conocer las cosas que oí de mi Padre. Él hablaba, Jesús estaba hablando desde un punto de total confianza, un punto donde solamente eran ellos dos, como alguien que conoce íntimamente a una persona. Jesús estaba hablando de una manera íntima, de una manera que nadie puede entender, sino era algo entre ellos dos. La oración de Jesús demostraba que Dios le estaba hablando y que Él podía hablar a los demás. ¿Y saben qué? El cristianismo es la teología relacional que Jesús nos enseñó. El tercer punto es que el cristianismo es la teología relacional que Jesús nos enseñó. ¿Sabe qué? Sabemos que Jesús conocía a Dios porque lo llamaba Padre. Tú y yo sabíamos que Jesús tenía una relación íntima y que conocía a Dios porque Él lo llamaba Padre. ¿Y saben qué? En la oración Jesús les enseñó a que llamen a su Padre. Mire lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Léalo conmigo allá en su casa. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Vamos, dígalo conmigo allá en su casa. Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que Jesús conocía a Dios porque cuando enseñó a buscar y a tener intimidad con Él, Él hablaba de su Padre. Él estaba hablando de su Padre. ¿Sabe qué? Jesús, cuando hablaba de Padre, hay un significado de la palabra Padre dentro de su significado que es Abba en su original hebreo, que traduce el que me protege, el que me da, pero también traduce fuente de vida ilimitada, fuente que da de manera ilimitada. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre, estamos diciéndole que Él es nuestra fuente de vida. Estamos diciendo que en Él hallamos lo que necesitamos. Cuando tú llamas Padre nuestro, estás diciendo: en Él encuentro mi vida. Él es el que me da, Él es el que me protege, Él es el que me nutre, Él es el que me cuida, el que me guarda. En Él hallamos recursos ilimitados, vida ilimitada. Él es nuestra fuente, nuestro origen. Y si observamos la oración del Padre nuestro, vamos a ver que Jesús nunca usa la palabra Dios. Cuando Jesús está haciendo su oración y enseña a sus discípulos a orar, nunca se refiere a Dios como Dios,
sino que siempre le dice Padre. Siempre lo llama a Él como Padre, porque eso era Dios para Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y le enseñó a sus discípulos, Él se refería a su Padre. Para Jesús aquí en la tierra, Dios era su Padre. Al igual que Jesús, podemos decir que Dios es nuestra fuente de vida, que Dios es el que nos da los recursos, siempre y cuando entendamos que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Para Jesús aquí en la tierra, Dios no era Dios, sino Dios es mi Padre. Dios es mi Padre, y tenemos que aprender que Dios es nuestro Padre. En la oración Jesús le decía: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, Padre mío. Y sabe que como cuarto, lo más cerca que Jesús pudo estar del Padre como hombre fue en oración. Quiero que mire esto. Jesús oraba porque estaba viviendo en una dimensión que había cambiado a causa de la caída del hombre. Jesús estaba en esta tierra. Escuche, Jesús oraba porque Él entendía en dónde iba a encontrar ese lugar donde Él estaba. Y sabe que desde que el hombre pecó, todo cambió. Todo había cambiado a causa de la caída del hombre, y donde Él estaba no era Dios. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra, Él ya no era el Dios. Él ya no estaba en su dimensión sobrenatural, sino que cuando Jesús pisó aquí la tierra, Él ya no era un Dios. Cuando Jesús estaba acá en la tierra, Él ya no era un Dios, sino que era una persona igual que tú, igual que yo. Jesús era un hombre más que tenía brazos, piernas, ojos. Y ¿sabe qué? El Espíritu de Dios no habitaba en la tierra como estaba en el Edén. Ya no era la misma atmósfera donde Él estaba, sino que Él bajó a un lugar donde las cosas eran diferentes, donde ¿sabe qué? La maldad estaba gobernando sobre muchas cosas, donde en la tierra había pecado, oscuridad, enfermedad, muerte. Este lugar estaba lleno de cosas malas. ¿Y sabe qué? Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido para Jesús conocer la eternidad, el ser de la eternidad, y ahora pasar a un lugar natural, a pasar a estar en la tierra? ¿Cómo habrá hecho Él para estar en una dimensión sobrenatural y ahora llegar a esta tierra natural? ¿Usted se imagina Jesús siendo un hijo, Jesús siendo parte del Dios, parte de la Trinidad, entender las dimensiones de Dios y pisar un lugar natural como este? ¿Y sabe qué tuvo que hacer Jesús? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a Él le tocó despojarse de sus vestiduras como Dios. A Él le tocó despojarse de toda su majestad, de todo lo que era Él. Le tocó dejar de ser Dios, Rey y Señor, y convertirse en una persona común y corriente. ¿Y sabe qué? En medio de todo lo que Jesús dejó, la atmósfera donde Él estaba acostumbrado a vivir, la atmósfera más cercana, el lugar donde Jesús se sintió más relacionado con lo que estaba acostumbrado en la eternidad, fue en la oración y en la intimidad con su Padre. En la oración Jesús encontró el ambiente más parecido a donde Él estaba acostumbrado a estar. En esa eternidad
¿Sabe qué? La oración es el lugar más parecido y la atmósfera en la dimensión celestial donde se encuentra todo. Jesús estando aquí en la tierra, Él siendo un Dios, cuando llegó a la tierra, en esta tierra la oración era lo que más se relacionaba con el ambiente que Él estaba acostumbrado. ¿Sabe qué? Se disipan las tinieblas en la oración. ¿Sabe qué? En la oración la enfermedad se va. En la oración los problemas se van. En la oración llega paz. Ese es el ambiente donde Jesús estaba acostumbrado a vivir. Y cuando llegó aquí a la tierra, era el ambiente donde Él quería permanecer en intimidad con Dios. ¿Y sabe qué? Para nosotros poder comprender esa intimidad, para poder entender, ¿sabe qué era lo impresionante? Que Jesús oraba de mañana, Jesús oraba de noche, Jesús oraba en todo momento. Para entender la pasión de Jesús por la oración, tenemos que conocer la humanidad de Jesús. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Léalo conmigo otra vez allá en su casa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin embargo, escucha, aquí está hablando de la presencia y de la magnitud que es Dios. Sin embargo, en la tierra, Él era un hombre igual de vulnerable a ti y a mí. En la tierra era igual que cualquier otro. Tú que estás viendo este video, este mensaje, esta transmisión, Jesús era igual que tú y que yo que estamos aquí. Era igual que tú y yo. Pero ¿sabe qué? Él, igual que tú, tenía un cuerpo mortal, un cuerpo que se cansaba. Él tenía emociones. A Él le daba hambre, a Él le daba sed, a Él tal vez le daban celos, a Él tal vez le daba risa, algo. Él también tenía enojo, Él también. Pero ¿sabe qué? Él tenía algo, y es que siempre que salía de su lugar íntimo, cuando Él salía de su lugar de oración, las cosas afuera eran totalmente diferentes. ¿Sabe qué? ¿Qué ocurría cuando Jesús salía de su oración? Lucas 6:19. Cuando Jesús salía de la oración, dice la Biblia, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Cuando Jesús salía de esa intimidad, de ese lugar secreto, a pesar de ser un ser humano común y corriente, cuando Él salía de su lugar de oración, tenía poder. Salía con un poder que nadie podía comprender, un poder que sanaba a todos. Su vida y su ministerio, lo que era Jesús, dependía completamente de su relación con su Padre. A través de la oración, Jesús encontraba los mayores secretos en cualquier lugar. Cuando Jesús salía de orar, estaba empoderado para hacer cosas en la tierra. Cuando Jesús salía de su lugar de oración, Él estaba preparado para cualquier cosa que se encontrara aquí en la tierra. Lo que estaba haciendo el Padre en el cielo, cuando Jesús salía de esa intimidad, Él estaba preparado para hacerlo aquí en la tierra. ¿Saben qué? La intimidad en Jesús era el lugar donde Él tomaba
lo que estaba en el cielo y lo traía aquí a la tierra. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Mire lo que pasaba cuando Jesús salía de orar, salía empoderado, salía lleno de la presencia. Él salía preparado para reconocer todo, para preparar todo. Pero quiero que mire esto. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabe qué? Hay un secreto donde Jesús veía lo que hacía su Padre, y eso mismo era lo que hacía aquí en la tierra. Y cuando Jesús se movía aquí, sanaba, ayudaba al enfermo, restauraba, levantaba al paralítico, recuperaba la vista. ¿Saben qué? Tú y yo tenemos un Padre que hace todo eso por nosotros. Tú y yo tenemos un Padre que está preparado a hacer todo eso para nosotros. Jesús nunca hubiera hecho alguna de estas cosas si no hubiera sido en la intimidad. Pero sabe que Él entendía que en el secreto y en la oración, en su relación con Él, estaban los secretos más grandes, y que no había algo sobrenatural sin que el Padre estuviera en Él. Y Él lo reconoció una y otra vez. Jesús una y otra vez reconoció que Él era su Padre y que sin Él no podía hacer nada. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Nunca Él se movía sin que el Dios, sin que su Padre le diera una dirección. Nuestra relación con Dios en la oración nos lleva a darnos cuenta que sin el Padre no podemos hacer nada, que sin el Padre no somos nada. Esta es la revelación más grande de todo. Esta es la grande revelación. Esto es lo más grande que puede entender una persona y un cristiano, que sin nuestro Padre nosotros no somos nada. Si mi Padre no está conmigo, yo no soy nada. Por eso Jesús se aseguró de que entendiéramos que debíamos permanecer en Él. Cuando Él dijo en el versículo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él estaba hablando de eso, que tenemos que permanecer en Él. ¿Sabe qué? Si mi Padre no estuviera conmigo, yo no sería nada. Si mi Padre no me acompañara, yo no sería nada. ¿Sabe qué? Tenemos que estar conectados a nuestro Padre. Nuestro Padre es el que nos va a dar. Nuestro Padre es el que nos va a entregar día tras día. Él es la fuente de vida. Él es el que da. Él es el que provee. Él es el que nos mantiene. Jesús nos enseñó que en la oración estaba la dependencia, y que sin Él Jesús no era nadie. Jesús no era nada. Y después dice ese versículo: apartados de mí nada podéis hacer.
¿Sabe qué? Una persona que no entiende que Dios es su Padre no va a entender dónde vivir. El que ama a su Padre tiene vida, mas el que no tiene vida. ¿Y sabe qué es lo único que espera? Espera el día donde llegue la muerte. Como siguiente punto, Jesús es el modelo para conocer a Dios a través de la oración. Al igual que Jesús, yo puedo decir que yo no soy nada sin el Padre. ¿Saben qué? Yo, Juan Manuel, no sería nada si no reconociera a Dios como mi Padre. ¿Saben qué? En tiempos difíciles que hemos vivido con mi familia, tiempos difíciles que hemos tenido que pasar con mis hermanos, con mis hermanas, yo reconozco que Él es mi Padre. Él es el que me ha dado de comer. Él es el que ha alimentado a mi familia. Él es el que nos cuida, el que nos protege. ¿Sabe qué? En mi espíritu yo entiendo que sin Él yo no sería nada. Su gracia sobre mí me hace ser alguien hoy. Su gracia sobre mí me hace hoy poder pararme y darte un mensaje a ti y decirte que Él es tu Padre. ¿Sabe que nadie tiene que darme una lección de cómo Él es mi Padre? Porque el mismo Espíritu que está dentro de mí reconoce que Él es mi Padre. El Espíritu Santo me recuerda, el Espíritu Santo me revela a través de mi oración diaria que Él es mi Padre. El Espíritu Santo me recuerda que así como Jesús reconoció que Él era su Padre, yo reconozco que Él es mi Padre. Por esa razón, cada mañana cuando me levanto a orar, quiero buscar el rostro de mi Padre. Quiero poder hablar con Él. Quiero que mi relación con Él crezca. Sé que sin mi Padre, sé que sin Él no hay poder. No existe nada. Sin Él yo no podría funcionar un día. ¿Saben qué? Sin Él no existiría un día donde pase algo. Yo reconozco que Él es mi Padre y entiendo que si Él no estuviera con nosotros, nada seríamos. Ni siquiera un momento Jesús podía funcionar sin tener esa relación con Él. Y hoy puedo decirles a ustedes que por la gracia de Dios yo soy y estoy donde estoy siendo tan joven. Por la gracia de Dios Él me tiene aquí. No sé dónde estaría si Él no tuviera gracia conmigo. Pero sabe que también entiendo que no es en mi fuerza, sino que Él es mi Padre y Él es el que me enseña día tras día, y en mi relación con Él entiendo lo que hay detrás de eso. Y sabe que en esa oración y en ese lugar secreto es donde Dios te empodera. En ese lugar secreto es donde Dios te habla. En ese lugar secreto es donde Dios está. Y ¿saben qué? Por la gracia de Dios, tú y yo estamos hoy aquí. ¿Y sabe quién reconocía esto también? Pablo, un apóstol, reconocía también lo que él era por Dios. Y mire lo que decía el apóstol Pablo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Usted entiende la misma revelación que Jesús tenía? Que nada sin que Dios no estuviera,
Él lo podía hacer. Nosotros no podemos hacer nada si Él no está con nosotros. ¿Y saben qué? Cuando tú y yo entendemos eso, nuestra relación por Dios quiere ser cada día más grande. Cada día quiere buscar más. Cada día anhela más. ¿Y saben qué? Hay algo precioso que miremos, y es el siguiente punto. Creo que la mayoría de personas que están viendo esta transmisión han tenido una relación con una persona. ¿Y cuántos les ha pasado que usted ama a esa persona y quiere estar con ella en todo momento? Quiere estar contándole lo que le pasó en su día. Usted quiere estar contándole lo que le ocurrió, las cosas buenas, las cosas malas. Y así mismo pasa con esa intimidad. Pero el siguiente punto es que a veces esa intimidad y ese encontrarse con Dios no solamente es con palabras. El silencio es una forma de lenguaje ante Dios que solamente Él entiende. Dios casi siempre inicia la relación con el hombre, pero el hombre se encarga de sacarla. Pero hay momentos donde cuando tú buscas y buscas y buscas a Dios, hay momentos donde cuando estás con esa persona que amas, aunque se te acabó el tema, aunque ya no sabes qué más decirle, en tu corazón es tanto lo que han compartido, tanto de lo que se ven, que cuando haces silencio, Dios entiende y sabe que tú estás con Él y que hay una intimidad juntos. ¿Saben qué? Hay personas que atesoran esta relación que tienen juntos, y aún en el silencio Dios oye. Hay una mujer que fue una mujer grande en la tierra, que Dios usó de manera inmensa para impactar la vida de muchas personas, y esta mujer se llama Kathryn Kuhlman. Y Kathryn Kuhlman hablaba y mostraba también que en momentos ella decía frente a la congregación: vamos a hacer silencio. Un hombre grande de Dios como Pastor Ricardo Rodríguez, en cruzadas de milagros, en lugares. Hubo una vez donde él fue a un lugar en Venezuela y le dijo a todo el pueblo: hagan silencio. Y todo un estadio completo, miles de personas aguardaron en silencio. Y cuando cayó el Espíritu Santo, la gente clamaba y gritaba, porque hay un lenguaje en silencio donde en la oración también tu Padre te entiende. ¿Cuántos tienen a ese papá que usted llega a su casa y está mal, le ocurrió algo, pero usted solo se queda en silencio? Su papá lo mira y sin decirle nada, Él ya sabe que te ocurrió. Él ya sabe que tienes. Él ya sabe que te pasó. ¿Y sabe qué? La característica para que este silencio hable es que Jesús buscaba al Padre incansablemente. El Padre ya había iniciado una relación con el Hijo, y desde que Jesús era un pequeño, ellos compartían juntos, y Dios le decía a él: tú eres mi hijo amado, tú eres lo que yo más amo. En ese lugar secreto fue donde Jesús les enseñó a todos que Él era su Padre y que allí estaban los mayores secretos. ¿Saben qué? En momentos Jesús no oraba, Jesús hacía silencio, pero había una característica, y es que Jesús en todo momento su intimidad la compartía con su Padre. Quiero que vea lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 21. Y dice la Biblia, Lucas capítulo 3 versículo 21: aconteció que cuando todo el pueblo
se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Teniendo intimidad con su Padre. Y Jesús oró. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús oró. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 12. Lucas capítulo 6 versículo 12. Dice la Biblia: en aquellos días él fue al monte ¿a qué? A orar, y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, estaba orando. ¿Sabe qué? Jesús oraba de mañana y de noche. Mire lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 35. Mire lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 35. Le estoy mostrando Jesús las formas en las que oraba. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Después de Jesús ministrar al pueblo, dice la Biblia que él se apartaba de ese lugar desierto y allí oraba. ¿Y sabe qué? Jesús, al alimentar la multitud, Jesús también oró. Mira lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6 versículo 11. Jesús, antes de alimentar la multitud, también oró. Juan capítulo 6 versículo 11. Y dice la Biblia: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y Jesús tomó aquellos panes y dio gracias y los repartió entre ellos. Jesús oró cuando repartió. ¿Sabe cuándo más Jesús oró? La noche que caminó sobre las aguas. Jesús, cuando venía a orar, antes, cuando él caminó sobre las aguas, él también venía de orar. Jesús venía de orar cuando caminó sobre las aguas. Mire lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 23. Mateo capítulo 14 versículo 23. Y dice la Biblia: despediendo la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En la multitud, en la última cena, Jesús, antes de morir, también oró. En la última cena, Jesús con sus discípulos también oró. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 26 versículo 26. En la última cena Jesús también oró. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo repartió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sabe qué? Jesús, antes de ser hecho prisionero, él estaba orando. Mire lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 28 al 29. Lucas capítulo 9 versículo 28 al 29. Cuando Jesús lo iban a tener como prisionero, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco
y resplandeciente. Y saben que es lo más precioso, y con esto le muestro la última. Jesús, aún en la misma cruz, seguía orando. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Saben qué? Esto que les acabé de leer son unos pequeños ejemplos donde Jesús antes, durante y después siempre estaba buscando y orando a Dios. Y tantas veces más donde en la Biblia aparece Jesús orando de distintas maneras, en distintos lugares. Jesús oraba en voz alta, en voz baja. Jesús clamaba en silencio. Jesús oraba en adoración, en ruego, conversando. Miles de formas en las que Jesús compartía con su Padre. Y ¿sabe qué? Les voy a dejar hoy un estudio. Hay un estudio que miré que es del grupo Barna. Y mire lo que dice este estudio y vea cómo las cosas están en el día de hoy. Y dice este estudio que el 94% de los cristianos dice haber orado al menos una vez en los últimos 3 meses. El 82% de los adultos que oran tienden a hacerlo en silencio y a solas. El 13% ora en voz alta. Solamente el 2% ora en voz alta con otras personas o en grupo. Y el 2% ora colectivamente en una iglesia. Creo que las estadísticas de este estudio nos muestran que el pueblo ya no tiene intimidad ni relación con Dios. Y les voy a cerrar con este último punto, y es la forma y la credibilidad de que tú deseas algo se evidencia cuando lo buscas. La forma en la que te van a creer de que tú deseas algo es porque lo buscas de manera insaciable, de manera donde quieres estar en todo momento, donde no te importa el lugar, la hora, la situación. Quieres estar con Él, quieres compartir con Él, quieres estar con Él en todo momento, en todo lugar. Tu manera insaciable por buscar a Dios es lo que va a hacer que la gente crea que tú lo deseas. Es lo que va a hacer que la gente crea que tú lo vas a hacer. Y saben que hoy es un día para orar y pedirle a Dios que con deseo insaciable empecemos a buscarlo a Él. Y como Jesús tuvo una relación con su Padre en oración, hoy cada uno de ustedes tenga esa misma relación con su Padre. Padre nuestro, Señor, te pedimos en el día de hoy que nos enseñes esa relación que tenía Jesús con su Padre. Esa relación que era entre Padre e Hijo. Señor, yo reconozco que tú eres mi Padre. Reconozco que tú eres mi protector. Reconozco, Señor, que tú eres el que me ha dado, el que me ha entregado 1001 veces. Padre, hoy yo te pido que lleves a cada persona a tener una relación íntima contigo, Señor. Convierte a todos. Danos el privilegio, Señor, de que tú nos llames hijos amados. Padre, tú llamabas a Jesús hijo amado, porque la intimidad entre ustedes dos era inmensa. La intimidad que tenía Jesús con su Padre aquí en la tierra era inmensa para que tú lo llamaras
hijo amado. Te pedimos, Señor, que nos llames hijos amados, Padre. Queremos hundirnos en una relación íntima contigo para creer en quién eres, para entender quiénes somos para ti. Padre, te pedimos que podamos demostrar esa relación íntima que tenemos contigo, Señor. Déjanos tener una relación contigo que nadie más tiene, Padre. Déjame llamarte mi Padre. Déjame llamarte mi fuente de vida. Déjame llamarte el que te amo. Padre, entiendo que mi relación contigo tiene que ser profunda, así como Jesús lo hizo. Señor, yo te pido que me dejes estar más cerca de ti para entenderte y comprenderte, para saber qué quieres, para entender los misterios que están en el cielo y traerlos aquí a la tierra. Señor, déjame vivir con esa intimidad que tenía Adán y Eva, Señor. Déjame vivir con esa intimidad que tenía Adán en el huerto del Edén. Esa intimidad donde tú me hablas, donde yo te expreso, donde tú me guías, donde yo te obedezco, Señor. Déjame ser como Jesús, que tenía una relación íntima contigo y por ende tenía poder, cargaba milagros, cargaba cosas sobrenaturales. Y Señor, déjanos tener esa intimidad aún en silencio contigo, aún cuando no hay palabras. Déjanos tener esa intimidad contigo, Señor, y despierta ese anhelo por buscarte más, por tener más de ti. Despierta ese deseo y esa búsqueda por ti día tras día, para vivir en el ambiente donde pertenecemos, Señor, para vivir en el ambiente donde tú quieres que estemos día tras día. Gracias, Señor, y oramos por cada persona que está viendo esto, que no ha podido tener una relación íntima con Dios. Prepárese, porque Dios lo va a llevar a lugares preciosos en la intimidad, en la oración, donde vas a poder ser realmente quien eres con ese Padre y con ese Creador. Gracias, Señor, por la vida de cada persona. Y ¿saben qué? En la intimidad vas a poder expresarle a tu Padre tu dolor, tu decepción, tu tristeza y tu soledad. Y en esa intimidad tu Padre va a socorrerte. Personas que están conectadas, que perdieron una relación, que están lastimados del corazón, que perdieron miles de cosas y sientes que no puedes. En la intimidad está tu Padre con todo lo que necesitas y todo lo que te va a hacer bien a ti. Gracias, Señor, por esta palabra y por lo que vas a hacer a partir de ahora en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si usted quiere colocar un diezmo, una ofrenda, una donación, si usted quiere dar algo, gracias por sus aportes, por lo que usted siembra en la casa del gran Dios, porque con esto hemos podido llegar a muchas personas y hemos podido ayudar a quien lo necesita. Gracias, porque por usted muchas personas han conocido de Dios y han podido tener y conocer a su Padre. Y así como usted que está viendo esto, por su siembra está la cámara por la que ustedes nos están viendo. Por su siembra hemos podido comprar un micrófono, una pantalla, un lugar para poder hablar de Dios. Aquí en la pantalla va a estar apareciendo el número de cuenta. Si usted quiere ayudar, si usted quiere dar, si usted quiere entregar a nosotros, y vamos a orar. Gracias, Señor, por cada persona que siembra
día tras día en tu casa. Padre, sabemos que esto no es para el hombre, sino que es para ti, Señor. Gracias porque hay gente que da con mucho esfuerzo y sé que tú pagas a las personas que dan. Tú dices, Señor, que entregas al dador alegre. Gracias, Padre, por cada persona que entrega en Tunja, en Fusa, en Medellín, en Cali, en España, en cualquier lugar donde nos estén viendo. Gracias, Señor, porque tú eres su proveedor. Guárdalos y bendícelos y no dejes que nunca falte la comida en su casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Recuerden que esto es la casa del gran Dios, un lugar para todos y estamos a su servicio. Dios los guarde y Dios los bendiga.